Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. Un placer estar nuevamente con todos ustedes en este hilo espiritual. Tenemos un hilo espiritual, una comunión con Dios. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito que estamos hoy unidos en Cristo Señor nuestro, y donde hayan dos o más personas poniéndose de acuerdo, ahí está Dios. Por eso, conectados aquí en este hilo espiritual hasta el final de este live, para que podamos comprender sin sacar conclusiones, podamos comprender realmente lo que el Señor nuestro Dios nos está diciendo. Por eso clamamos, Abba Padre. ¿Cómo está esa hermosa, amada iglesia del Señor? Recuerden, lápiz y cuaderno, bolígrafo y cuaderno, para anotar el título y tener cada cita bíblica, ir anotando cada cita bíblica y así poder comprender las buenas nuevas de salvación. Mira, un tema hoy hermoso, lo que quedó abolido. Lo que quedó abolido en este live. Lo que quedó abolido. Hay cosas que quedaron abolidas del antiguo pacto, pero ha traído mucha confusión. Gracias a Dios por ti, bendecida. Ha traído mucha confusión y todavía los hermanos andan como en el limbo. Muchos hermanitos que están perdidos, que están no creen ya en nadie, no creen en el Señor, no creen absolutamente en nada. Y pues nosotros aquí le vamos a dar una información que verdaderamente los va a llevar nuevamente a confiar en la fe que es en Cristo Señor nuestro. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito que todos vamos a estar hoy activos en este live, sin movernos en este live, para que conozcamos la diferencia entre lo que quedó abolido y lo que vive para siempre, lo que permanece para siempre. Muy importante que nosotros tengamos la misma mente y el mismo parecer. ¿Quiénes nosotros? Todos los ministros del Señor en la tierra. Si mis ministros, decía el Señor en los días de su carne, si mi ministro estarían aquí, ellos pelearían por mí. Bueno, lo que estamos haciendo es peleando por el Señor, por la verdad de Dios, en esta buena batalla, porque hay muchos habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, Por eso es muy importante, queridos hermanos, queridas hermanas, que nosotros todos estemos activos en la misma mente y en el mismo parecer. Gracias por esos quiéreme, gracias por todo eso, de esa demostración de amor a este ministerio. Y recuerden lo que está escrito en 1 Corintios 15:58, que Dios no es injusto para olvidar los que trabajan en su obra. Y dándole clic, dándole compartir, dándole tic-tac. Recuerden que esto, pues, la plataforma de TikTok hace que esto llegue a muchas más personas en toda la tierra y puedan todos comprender la diferencia entre lo que quedó abolido y lo que permanece para siempre. Es el tema de hoy. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, benditos y benditas de Dios, que están activos en esta hora, en este hilo espiritual. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios también, Dios de la gloria, por los profetas, los únicos y originales, desde Abraham
hasta Juan el Bautista. Estos son los únicos profetas originales. Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, y gracias a Dios también por los apóstoles, porque hasta el día de hoy dan testimonio del único Dios verdadero, el que se manifestó en carne en Cristo Señor nuestro y que resucitó de entre los muertos. O sea, se levantó para seguir gobernando su pueblo como lo ha hecho hasta el día de hoy. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por tres personas excepcionales de las Sagradas Escrituras, como lo son Noé, Job y Daniel. Pues está escrito que si hubiesen tres como Noé, como Job y como Daniel, solo ellos tres serían salvos. Por eso clamamos Abba Padre, y gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios también doy por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por todo esto clamamos hoy, Abba Padre. Padre, gracias, y imploramos al Dios de la gloria que diga: he aquí estoy para servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Por eso clamamos Abba Padre. Lo que quedó abolido y lo que vive para siempre. Mucho que decir, difícil de explicar, porque nos hemos hecho tardos para oír. Mucho que decir, difícil de explicar, porque nos hemos hecho tardos para oír. Muchas denominaciones hay en la tierra, y sus ministros con grandes títulos no dejan a la grey entrar en el reino de los cielos, ni ellos entran al igual que los fariseos en el tiempo de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Así está escrito en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 23, versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de Dios delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. De la misma manera hay muchos hoy llamados pastores, curas y sacerdotes que no están dejando entrar en el reino de los cielos a esta grey, a esta multitud de personas que quieren entrar. Ni entran ellos, ni dejan entrar tampoco a los escogidos. Recuerden ustedes, queridos hermanos, llamados pastores, curas y sacerdotes, lo que está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23. El que no haga la voluntad de mi Padre no entrará en el reino de los cielos. Por eso el Señor les hace un llamado y les dice que dejemos de ser hipócritas, porque ponemos carga que no la llevamos nosotros mismos, pero queremos que otros la carguen. Por eso nos hace un llamado a la atención el Señor nuestro Dios. ¿Qué necesita verdaderamente un hombre para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué necesita? ¿Acaso los pastores, curas y sacerdotes no han visto lo que está escrito que dijo el Señor en los días de su carne? Porque esta misma pregunta se la hizo un joven al Señor. Y el Señor le respondió tajante, muy explícito. El Señor le fue claro. Y esta misma claridad tiene que pasar a todos los hombres, porque los ministros terminan siendo incompetentes cuando empiezan a poner trabas y verdaderamente no dan la información que el mismo Dios en Cristo Señor nuestro le dio a este joven, para que no solamente entrara en el reino de los cielos, sino que también fuese perfecto.
Y nosotros, ¿qué necesitamos? Comernos todas las sagradas escrituras. ¿Necesitamos nosotros, acaso, sabernos todo y hacer exactamente todo lo que dicen las escrituras? Entonces estaríamos verdaderamente de manicomio. ¿Y por qué? Porque entonces la Biblia nos daríamos cuenta que se contradice. ¿Y cómo que se contradice? Claro, porque si tú vas a tomar algo que es para el futuro y lo llevas al presente, entonces, o algo que fue del pasado y lo traes al presente, entonces vas a estar en contradicción total. Ejemplo, el asunto del infierno. Cuando se habla de infierno en las Sagradas Escrituras, cuando Cristo está hablando de infierno, no está hablando de un pozo que está en el núcleo de la tierra. No. Está hablando que en el botadero de basura era lo que era para los que hacían el mal, el infierno. Porque les hubiese sido mejor que codiciar, sacase el ojo o cortase la mano. Y así el cuerpo, aún cojo, aún sin manco, aún sin un ojo, hubiera entrado en el reino de los cielos. Que no es allá en el cielo, es aquí en la tierra. Porque Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos está cerca. Y el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero el amado apóstol Pablo dice que él predica el reino de los cielos. ¿Dónde está entonces el reino de los cielos? El reino de los cielos está aquí y ahora. Donde hayan dos en el nombre del Señor poniéndose de acuerdo, ahí está Dios. O sea que hoy yo, junto con ustedes, teniendo la misma mente y en el mismo parecer, Dios está en vosotros. ¿Por qué? Porque Gálatas 4:6 dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Ese Espíritu Santo está en vosotros. Entonces, ¿cómo voy a esperar yo al Señor? El Señor, cuando hablaba de infierno, hablaba del botadero de basura. Eso era lo que hablaba el Señor. Como le pasó a aquel hombre cuando Josué, que se tomó para él el lingote de oro y fue y lo escondió. Y el Señor Dios le dijo, pasa por todas las casas. Él sabía dónde estaba, pero lo llevó así hasta que éste se descubrió. Y él y toda su familia y todos sus animales fueron apedrados y quemados. Ahí lo quemaron. ¿Ve? Por eso es muy importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos que queda abolido y que está presente. Ahorita, el que comete injusticia recibe la injusticia que comete porque no hay acepción de personas. Y te vas a dar cuenta, querido hermano, que esto ya está pasando. Todo el que haga mal, automáticamente mal le va a venir sobre él. Pero todo el que haga el bien, bien le va a venir sobre él. Y analiza para que tú veas que esto está ocurriendo en toda la tierra. En toda la tierra. Todo el que va a hacer el mal, mal le va a llegar. Colosenses 3:25. Y todo el que está haciendo el bien se le va a devolver. Porque la justicia de Dios se revela desde el cielo. Y ya está ocurriendo. En el libro histórico de Mateo, en el capítulo 19, 16 al 21, escribe Mateo del acontecimiento que estaba ocurriendo con un hombre joven que le llegó al Señor y le dijo. Vino entonces uno y le dijo al Señor, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, dando a entender que aún Él mismo, si está según la carne, no es Dios. Pero si lo ves
como bueno es porque Dios está en él. Así de la misma manera todo ser humano que hace el bien, no hace el bien por él mismo, sino por el Espíritu Santo de Dios que está en él. El Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Cumple los mandamientos. Y les especifica cuáles son estos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no arrodillarte delante de ninguna imagen o estatua creada por manos de hombre, no tomar el nombre de Dios en vano y llamarlo Jehová o cualquier otro nombre, santificar la fiesta del día sábado, honrar a tu padre y a tu madre, no cometer homicidio, no cometer adulterio, no cometer hurto, no levantar falso testimonio y no codiciar la casa de tu prójimo. Estos 10 mandamientos dio Dios a Moisés para que lo cumplieran todos los hombres en toda la tierra. Pero al hacer las leyes sacerdotales, prestaron más atención a los 603 mandamientos de Moisés que a los 10 mandamientos de Dios. Y entonces se salió de control absolutamente todo. Porque los preceptos y ordenanzas de Moisés estaban prefijados hasta que llegara la simiente, la cual es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por supuesto al judío primeramente, pero también al gentil. Y muchos dicen, pero el Señor dijo que no venía por las ovejas, sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por supuesto, Cristo de Nazaret no vino por los gentiles. No vino por los gentiles. Cristo de Nazaret vino a cumplir los 10 mandamientos. No vino a abolir la ley de Dios. Vino a abolir la ley de Moisés. Pero como hablaba en parábola, no lo podían entender. Por eso Dios los dejó. Y doy gracias como la dio Cristo. Doy gracias a Dios porque esto no se lo mostró a los sabios ni a los entendidos, sino que los dejó para nosotros, para que nosotros también nos gozáramos de las buenas nuevas de nuestra salvación. Por eso lo dejó en misterios ocultos, como lo explica el amado apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 6 al 16. Que cosas que el hombre no vio y que ojo no vio y que oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y las guardó, las escondió, para que estos misterios ahora fueran revelados por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que nosotros podamos comprender lo que queda abolido y lo que está hoy vigente. El Señor le fue claro a este joven y hoy le es claro a todos nosotros. Para alcanzar la vida eterna, lo único que tú necesitas es saber, conocer y realizar los 10 mandamientos de Dios, los que Dios escribió con su propia mano, los que puso en unas tablas y las que entregó a Moisés por medio de ángeles. Y estos 10 mandamientos son los únicos mandamientos que escribió, que cumplió Cristo el Nazareno. Los únicos.
Por eso dijo, no penséis que yo he venido a abolir la ley ni a los profetas. He venido a cumplir la ley y lo que los profetas dijeron de mí. Los profetas hablaron que iba a haber uno que iba a entregar su cuerpo por nosotros. Lo único que hizo Cristo de la ley de Moisés y que hasta el día de hoy no comprende es entregar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como un culto racional. Así como los sacerdotes entraban cada año para entregar ofrenda para la expiación de pecado, Cristo entró una sola vez y para siempre para quitar de en medio el pecado. Como está en Hebreo, en el capítulo, pueden leer el 7, el 8, el 9 y el 10. Pueden leerlo para que ustedes se gocen cómo el Señor se presentó como una ofrenda viva, como un cordero al matadero para el perdón de nuestros pecados. Y todavía muchos ministros están llamando a la grey pecadora, pecador, porque no entienden de lo que hablan ni de lo que afirman. ¿Cómo pueden leer Romanos en el capítulo 10, versículo 4, que dice que el fin de la ley es Cristo, y no entender que por la ley entró el pecado y por el pecado entra la muerte? Cuando tú hablas de pecado, tú estás hablando según la ley de Moisés. Entonces para ti la ley no ha sido abolida, la ley de Moisés. Entonces todavía estás en vuestros delitos y pecados. Pero cuando tú comprendes a Cristo, la acción de Cristo, lo que Cristo hizo, el sacrificio que presentó para el perdón de pecado, entonces tú le dices a la congregación, ustedes no son pecadores, porque ustedes no andan en él. Porque ustedes ahora viven bajo la divina gracia de Dios. Porque ustedes ahora cumplen los 10 mandamientos de Dios. Y mantengan eso en su mente, como Abraham, sin ser padre de mucha gente, se llamaba a sí mismo y ordenó que todos les llamaran Abraham, padre de muchedumbre. Durante 25 años esperando la promesa del Señor, pero afirmando con su boca, con su confesión, que ya había recibido la promesa de Dios, porque ya Dios se lo había dicho. De la misma manera a nosotros ya Dios nos dijo que Cristo es el fin de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Moisés. Porque la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, es para siempre. Mientras la ley de Moisés era perpetua. O sea, mientras durara, mientras el hombre la creyera, mientras el hombre la tuviera. Pero tú, si estás bajo la gracia, entonces ya no estás bajo la ley. Y si ya no estás bajo la ley, bajo el ayo, entonces ya tú creciste. Ya tienes para comer alimento sólido. Por eso, queridos hermanos, ministros, seamos más competentes cada día. Seamos más competentes. No le pongamos carga a la congregación por mantener un grupo de personas ahí, que a la final tú vas a pagar por esas personas. Llévale a las personas la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tienes que cumplir los 10 mandamientos. Tú no cumples los 10 mandamientos, bueno, estás errado. Estás errado, estás perdiendo tu tiempo, estás viniendo a calentar sillas, pero mientras tú no cumplas esos 10 mandamientos, eso no va. Eso no va a funcionar, no va a servir. Tenemos que entender que los 603 mandamientos de Moisés, o sea, las leyes sacerdotales que eran para Israel, para los levitas, eso están abolidos aún para ellos, que ellos quieren seguir andando en ellas porque no han creído en Cristo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará del corazón de ellos. Por eso, muy importante lo que el Señor le está diciendo al joven aquí en el libro histórico de Mateo, capítulo 19, 16 al 21. Léelo, querido hermano.
Esto es para ti. Y recuerda tú, amigo pastor, llamado pastor, recuerda que el Señor dijo que aunque echen demonios, aunque prediquen en su nombre y aunque hagan milagros, en aquel día Dios les declarará: no los conozco, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es conocer el consejo de Dios, y el consejo de Dios son los 10 mandamientos. Y para la perfección, mira lo que le dice el Señor al joven. Entonces, después que le habla de los 10 mandamientos, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y el Señor le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El Señor lo que le está diciendo es: bueno, recuerda de dónde vienes, quién eres, lo que vienes a hacer y a dónde vas, para que no seas avaro ni idólatra, ni te pegues a las cosas terrenales, pues desnudo viniste a este mundo y desnudo saldrás de él. Pero cuando vuelvas a casa, allá tendrás todos los tesoros que dejaste cuando viniste a esta tierra para cumplir la misión de tu Padre Celestial. De la misma manera, con todos nosotros, no todos tenemos la dicha de conocer el hermoso plan de Dios. Pues, ¿qué hay para esta tierra? ¿Cuál es el futuro de ella? Muchos ministros incompetentes lo que están es: viene la destrucción, viene el apocalipsis, Dios lo va a destruir a todos, nosotros nos vamos. Váyanse. Váyanse todos. De todas formas, yo cuando me toque me voy a ir. Pero lo más importante es que nuestras generaciones sepan que en el Salmo 37, en el versículo 22, dice: los benditos de Dios heredarán la tierra. Y Dios le hizo esa promesa a nuestros padres ancestrales, Abraham, y le pasó a Isaac y a Jacob. Por eso hoy Israel se llama Israel. ¿Ves? Por eso la tierra, sí, va a haber todas estas catástrofes y todo lo demás, como la Biblia también lo menciona, pero el final va a ser hermoso. El final va a ser precioso. Y yo recibo que mi generación, como lo dice Isaías 58, va a estar ahí. Y cuando yo deba de volver otra vez a esta tierra, voy a estar junto con ellos. Porque así está escrito. Por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, miren, activo. No piensen que todo es malo, que todo es desgracia, que todo se va a acabar. No, Dios tiene un plan perfecto. Y hoy lo que nos está llamando para que en cualquier parte donde tú estés, mira cuántos templos de Dios se los ha llevado el agua. Cuántos templos de Dios se los ha llevado el deslizamiento de tierra. Cuántos templos de Dios, o de supuestamente de Dios, se los ha llevado los huracanes. Cuántos templos supuestamente de Dios se los ha llevado los volcanes. ¿Ah? El fuego, el agua, el viento, la tierra. ¿Cuántos? ¿Y saben por qué Dios lo ha permitido? Porque Dios no mora ahí. Dios no mora en templos creados por manos humanas, como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 17, desde el 22 al 31. Pueden leerlo. Dios no mora en templos creados por manos humanas. Dios ha creado un templo hermoso, el tercer templo, donde yo y tú somos uno en el Señor. Por eso es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos, de dónde venimos, lo que vinimos a hacer y a dónde vamos. Mira que estoy esperando el arrebato. Bueno, ustedes están locos por el arrebato. Yo no estoy loco por el arrebato.
Muchos están esperando es ver al Señor. Ya yo he visto al Señor y yo ando con el Señor. El Señor está conmigo. No sé si con vosotros, porque es si tú lo crees. ¿Qué creen ustedes? ¿El Señor está con usted? A ver, ¿qué me van a poner allí? Déjalo aquí en los comentarios si el Señor está contigo. Ponlo en el comentario si el Señor está contigo. No está escrito que donde hayan dos en mi nombre, allí está el Señor. Ahora la pregunta es, ¿el Señor está contigo? Si el Señor está contigo, entonces ¿por qué vamos a esperar al Señor? El Señor está entre nosotros. Y todavía, si se manifestase apoteósicamente y viniese sobre una nube y viniese, como ya yo lo he visto, sobre caballos y en caravana y todo lo demás, si todavía viniese así, no estará en mi corazón la alegría. No seguiría la alegría de seguir con Él. Yo hoy estoy con el Señor. El Señor está conmigo. Y recibo en el amor de Dios que con cada uno de ustedes también está. Esa es la bendición. Pero esto es por fe, no por vista. Es por fe. Así que si lo vemos, de igual manera, bienaventurado, ¿verdad? 2 veces. Por eso, la alegría de la fe y el compartir en el Señor. Así que el Señor dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, da de comer a los pobres y ven y sígueme. Yo ya estoy siguiendo al Señor. Muchos quieren seguir al Señor, pero a su propia conveniencia. Así no es. Y otros quieren que lo sigan a ellos, pero ellos mismos no siguen al Señor. Para entender lo que ahí está, para entender lo que hoy está vigente y lo que quedó abolido, tenemos que llegar a comprender que Cristo es más que Moisés. ¿Sí? Cristo es más que Moisés. Y cambiando el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley. Como está escrito en Hebreos capítulo 7, 12 al 28. Voy a leer el 12 y el 28. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo del Hombre hecho perfecto para siempre. Ese es mi sumo sacerdote. Ese es mi sumo sacerdote. Y mi sumo sacerdote lo que nos dice es que nosotros cumplamos los 10 mandamientos de Dios. Según el libro histórico de Mateo 19, 16 al 21. Pues el amado apóstol Pablo, por el Espíritu Santo de Dios que está en él, en 2 Corintios capítulo 3, 13 al 17 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. La ley de Moisés quedó abolida. Cristo de Nazaret vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Cristo resucitado es el que hoy está no solamente en los gentiles, sino aún a los hijos de Israel se le anuncia. Como está escrito en Hebreo, en el capítulo 10, 14 al 17, de lo que habló el profeta Jeremías, que dice claramente que Dios pondría sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones las escribiría. Y añade
y nunca más me acordaré de sus pecados, Israel, ni de sus transgresiones gentiles, pero seré propicio a su injusticia. Por eso hoy el Señor nuestro Dios nos aclara que es necesario traer el bolígrafo y el cuaderno y tomar nota, colocar el título, colocar las citas bíblicas y luego transcribirlas de la Biblia a el cuaderno. ¿Y qué va a pasar cuando usted va haciendo esto? Primero, se va quedando puesta en su mente y escrita en su corazón. Es lo primero que está ocurriendo. La profecía de Jeremías. Y pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Por eso, nosotros hoy no nos consideramos pecadores. Porque Dios nunca más se acordará de nuestros pecados, Israel, ni nuestras transgresiones gentiles. Pero recuerden Colosenses 3:25, será propicio a nuestra injusticia. Por eso, hoy te suplico, ministro competente, recuerda lo que está escrito en 2 Corintios capítulo 5, 16 al 21. Recuérdalo, afírmalo y llévalo a cabo, que así como Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó también a nosotros la palabra de la reconciliación, que nosotros, como Cristo está en nosotros, no tomamos en cuenta a los hombres sus pecados, pues Dios no es Dios de pecadores, sino de santos. Y recibo que nosotros, la palabra de Dios, nos hace santos en el Señor. Por eso también clamamos, Abba Padre. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Muy importante, queridos hermanos, que nosotros estemos activos en el amor de Dios y en la paz de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina, no una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición, que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por eso clamamos al Dios de la gloria. Abba Padre, bienvenidos, benditos y benditas de Dios. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Recuerden que mañana, recuerden que por la mañana estaremos en este hilo espiritual, cumpliendo el día de reposo del Señor como lo estamos haciendo hoy. Desde ya, en este viernes, en este sábado. No lo va a aprender. Hay que iniciar mañana. Ay. Dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Activos ahí. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Fíjense que se me fueron todos. Ya no un manquerzón. Amén. Abba Padre. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello formol que te protegen la vida. Amén. Gracias por ese para ti.
Te adoro. Abba Padre. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan.